Bien, entonces vamos a dar inicio. Lo prometido es deuda. Quedamos que hoy vamos a conversar sobre neuroeducación y pues vamos a entrar en el mundo de la neuroeducación. Tema que me parece relevante para el desarrollo de una educación 4.0, para una educación emergente que considere la condición humana, las características no solamente psicológicas, sino también biológicas del estudiante. Así que vamos a estar trabajando. De manera inicial, me gustaría presentar esta premisa, que nosotros como maestros debemos educar desde el cerebro del que aprende. Ya hemos mencionado al inicio de este diplomado que un error común que muchos docentes hemos cometido, y yo levanto la mano, las dos manos, porque por mucho tiempo cometía este mal hábito de planear las clases desde el cerebro del que enseña sin considerar el cerebro del que aprende. Es muy común. Es muy común que uno, cuando esté planeando, planee la clase desde el cerebro del que ya sabe. Ignore el cerebro que va a aprender. En un taller en vivo, hacía un ejercicio con los profesores y yo les preguntaba, eh, los puse en grupo para que planearan una clase donde pudieran enseñarle a unos indígenas nativos a comer con la cuchara, dado que nunca habían visto una cuchara, dado que nunca habían comido con cuchara, sino con las manos, pero ahora ellos en un proceso de pronto de culturización, eh, están enseñándole a comer con cuchara. Y yo le decía, quiero que me planeen un plan formativo para aprender a comer con cuchara. Y entre los elementos que le pedía estaba el tema del tiempo. ¿Cuánto creían que ellos necesitaban en horas, días, semanas o meses para hacer el proceso formativo? Lo curioso es que más del 80% de los profesores coincidieron que era suficiente un par de días, ¿sí? Que era suficiente eh, uno, dos, 3 días. Uno puso una semana y media y no era sencillo para ellos organizar los temarios, porque, profesor, definición de una cuchara, introducción, profesor, no vamos a trabajar historia de la cuchara, ¿sí? Evolución epistemológica de la cuchara. Una cuchara, profe, ¿qué hay que formar? Así que la mayoría coincidieron en que, en que era 1 o 2 días eran suficientes para poder, para poder trabajar el tema de la cuchara. Pero cuando les cambié la pregunta, ¿sí? Yo les decía, ¿cuánto tiempo les costaría a ustedes enseñar a comer con cuchara? Pero después le cambié la pregunta. Ya no les pregunté cuánto tiempo se demoran en, en enseñar una cuchara, sino que les pregunté cuánto tiempo les costó aprender a comer con cuchara. Y resulta que ahí la respuesta cambió. Pasamos, pasamos de un día, 2 días o 3 días, pasamos a que se habían demorado 1, 2 o 3 años aprendiendo a comer con cuchara. Una persona me dijo, profesor, yo a mi hija le entregué la cuchara más o menos al año y medio y como a los 5 años ya aprendió a comer. Así que yo estimo más o menos que también me pudo haber costado los mismos 3 años y medio para aprender a comer con cuchara. Entonces yo les decía, ok, entonces lo que a mí me costó aprender 3 años, yo pretendo enseñarlo en una sola sesión o en un módulo o en una semana. Entonces, miren la disparidad, miren la contradicción que existe en el yo que aprende
y en el yo que intenta enseñar. Entonces, no podemos alejar, no podemos romper esa interdependencia que existe entre el alumno que soy y el maestro que pretendo ser. Cuando yo anulo, elimino al aprendiz que llevo dentro, de manera automática estoy afectando al maestro que pretendo llevar al aula de clase, ¿sí? Entonces, debemos educar desde el cerebro del que aprende. Tenemos que ponernos en el lugar del estudiante. Y para el que no sabe, cualquier tema es difícil. Para el que sabe, el tema es fácil. Así que cuando llegamos al aula de clase y decimos, tenemos examen y el examen está fácil, pues lo está diciendo el cerebro del que sabe. Pero para el cerebro del que aprende, ese examen no va a estar fácil. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Para educar desde el cerebro del que aprende, vamos a considerar varias teorías. Y vamos a entrar en el mundo de la neuroeducación. Cuando hablamos de neuroeducación nos referimos a un conjunto de conocimientos que nos permiten reconocer el cerebro como un órgano influyente en el aprendizaje. Cuando hablamos de neuroeducación, estamos hablando de, me regalan un segundito. Cuando hablamos de neuroeducación, estamos refiriéndonos literalmente a la mezcla de la neurociencia en los procesos de aprendizaje. Allí es donde estamos literalmente centrándonos cuando hablamos de neurociencia. Estamos literalmente centrándonos en los aportes de la neurociencia en la educación. Bien, autores como eh, Daniel Chabot, autores como Goleman, como Gardner, autores como Tamayo, plantean que el cerebro se divide en tres tipos de cerebro desde una caracterización neuroeducativa. El primer cerebro es el cerebro emocional. ¿Sí? Este cerebro se encuentra en la corteza prefrontal del cerebro y en la amígdala. Este cerebro se encarga de activar las funciones cognitivas para que el resto del cerebro se articule a las actividades que desarrollamos como seres humanos. Así que nosotros podemos decir que somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Dame aquí un momentico. Somos seres completamente emocionales. Así que las emociones juegan un papel fundamental en la educación. Tenemos seguidamente el cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo se fundamenta en la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo. ¿Sí? El cerebro cognitivo nos permite almacenar toda la información consciente de nuestro cerebro. Me regalan un segundito. Qué pena con ustedes. Eh, para los que se acaban de conectar, estaba comentándoles que en este momento estamos experimentando un fuerte aguacero que en el sector en el que estoy, pues no es sencillo asumirlo. Así que les pido mil excusas frente, frente a cualquier interrupción. Estábamos hablando del cerebro cognitivo, ¿sí? Cerebro cognitivo es el que se encarga de almacenar toda la información consciente de nuestro cerebro. Ahí se encarga de almacenar todo. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de él. Y está la corteza parietal del cerebro, que es la que se encarga de almacenar los movimientos, las acciones. Entonces, vemos claramente cómo el cerebro se divide en un cerebro emocional que trabaja todo el tema del ser, el tema actitudinal. Tenemos una parte del cerebro que se encarga de gestionar todo lo cognitivo, toda la información, todo el reconocimiento consciente de los contenidos. Y por último, tenemos la parte del cerebro que se encarga de las acciones, de la ejecución. Entonces vemos cómo el cerebro se nos presenta o nos presenta el modelo de una clase. Entonces vemos que el primer momento de una clase siempre debe ser emocional.
Yo no puedo entrar al cerebro cognitivo si primero no paso por el cerebro emocional. Lo primero que debo generar en mis clases es una conexión emocional con los estudiantes. Esto favorece los procesos cognitivos, metacognitivos y procedimentales. Yo tenía un profesor que me decía, Ever, cuídate de la violación cognitiva. Y cuando yo le preguntaba a qué se refería con la violación cognitiva, me utilizaba una metáfora que definitivamente es muy valiosa en educación. Me decía, la intimidad sexual debe ser un acto placentero para todas las partes, no solamente una parte, ambas partes deben disfrutar la intimidad. Sí, y cuando esa, ese consentimiento se viola, cuando alguien viene de manera abrupta y, y pues de alguna manera abusa sexualmente de otra persona, eso lo llamamos violación. Y la intimidad o el sexo, que debería ser un acto placentero, satisfactorio, que enriquece el desarrollo emocional y personal del sujeto, de los sujetos, termina por el contrario convirtiéndose en una experiencia traumática, en un evento que puede generar cicatrices tanto físicas como emocionales. Entonces, este maestro me decía, aunque yo tenga 20 años de estar casado con mi esposa, cuando yo quiero tener intimidad con mi esposa, ni 20 años de convivencia, ni un contrato firmado eh, me exonera a mí de tener que preparar el ambiente para la intimidad. Si yo hoy quiero tener intimidad con ella, desde temprano comienzo a escribirle, comienzo a cortejarla, con el objetivo de poder acercarme y poder tener una intimidad placentera para ambos. Pero si yo, por el contrario, creyendo que yo tengo un derecho adquirido que me exonera de eh, cualquier necesidad de excitar a la otra persona, pues lo más probable es que termine en cierta medida cayendo en cierto tipo de abuso o de violación, aún en el marco del matrimonio. Entonces, él me decía, cuídate de la violación cognitiva, porque aplica el mismo principio. Si tú no pasas por el cerebro emocional y quieres entrar de manera abrupta al cerebro cognitivo, lastimosamente no habrás preparado el escenario para que los chicos puedan aprender de manera asertiva. Y a mí me quedó sonando eso de la violación cognitiva, me quedó sonando. Y recuerdo que un día estaba leyendo el libro El Principito y en el capítulo 21 del Principito aparece una escena que me marcó y que me hizo pensar en ese profesor que hace más de 15 años me dijo esa enseñanza. En el libro El Principito, en el capítulo 21, aparece el zorro. El Principito se encuentra con el zorro y en su búsqueda de un amigo, el Principito le pregunta al zorro, ¿quieres jugar conmigo? Y el zorro le responde, no puedo jugar contigo. El Principito le pregunta, ¿por qué no puedes jugar conmigo? Y el zorro le responde, porque tú no me has domesticado. ¿Domesticar? ¿Qué es domesticar? Preguntó el Principito. Y el zorro le da una enseñanza que yo creo que hoy ustedes como profesores y yo como profesor tenemos que reflexionar. El zorro le dice, domesticar es algo que los adultos han olvidado y nosotros como maestros hemos olvidado eso. Decía, domesticar es crear lazos. El Principito seguía sin entender qué es crear lazos. Y el zorro terminó diciendo, en este momento tú no me necesitas a mí y yo no te necesito a ti. Tú eres para mí como un niño entre mil niños más y yo soy para ti como mil zorros entre, yo para ti soy como mil zorros, ¿sí? Un zorro más entre mil zorros. Pero hasta que tú y yo no tengamos necesidad el uno del otro, no más domesticado. Eso lo podemos llevar al aula de clase. Si yo no creo lazos, pues la enseñanza no va a llegar de manera significativa. Ahora, cuando hablo de emoción, no me refiero a volverme un bufón en el salón de clase, ni volverme una persona
que quizás de pronto deje de ser profesional. Hay muchas emociones y una de las emociones más importantes del maestro es la admiración. O sea, lograr que el estudiante te admire profesionalmente. Y sobre todo en la universidad, que los chicos vean en ti un sujeto de autoridad. Y no porque sea una persona que grita mucho o que regaña o que es bueno para poner un uno. No, te ve como autoridad porque reconoce que tú eres un referente. Reconoce que tú eres una persona que en ese campo necesita ser escuchada. ¿Sí? Pero eso no se va a lograr desde la pasividad. ¿Sí? Se logra desde el diálogo, desde la construcción mutua. Y no se logra presentándome como un Dios ante los estudiantes que no se equivoca, no. Se logra desde la humanidad. Se logra presentándome al estudiante como el humano que soy, pero como un humano que siente y que piensa. Y verlo a ellos también desde ese sentipensar. Entonces, la amígdala o el cerebro emocional juega un papel fundamental en el aprendizaje. Y más adelante lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces tenemos cerebro emocional, corteza prefrontal, y amígdala. Y la amígdala no nos referimos a estas que se nos inflaman con la gripe. La amígdala es una pequeña parte del cerebro que se encuentra debajo del hipocampo. Y en ella, pues, está gran parte de nuestras respuestas emocionales. La memoria emocional es de tipo pavloviano, es de tipo asociativa. Eh, y por eso es muy importante. En este momento estoy dirigiendo una tesis doctoral que desde la investigación fenomenológica está intentando comprender los bloqueos emocionales que tienen muchos estudiantes con la matemática. Y a través del storytelling se ha logrado eh, encontrar que muchos chicos resienten la matemática no por la matemática en sí, sino por quien se la enseñó. Y científicamente, en este caso, aplica los principios de Pavlov, ¿sí? Los principios de Watson, que fueron conductivistas. Pavlov eh, hizo un experimento muy sencillo. ¿Sí? Yo creo que en esta diapositiva lo debo tener. Vamos a mostrarle. Dale acá un segundito. Para hablar un poquito de Pavlov. Vamos un segundo. Por ejemplo, aquí tengo. El cerebro emocional es asociativo, ¿sí? Es de tipo pavloviano. ¿Quién era Pavlov? Fue uno de los positivistas que intentó aplicar el positivismo en sus investigaciones y fue uno de los padres del conductivismo. Eh, ¿Qué encontró Pavlov? Pavlov en uno de sus experimentos cogió un canino, un perro, y le puso una comida. Frente a la comida vio que el perro salivaba, por lo cual Pavlov le llamó a este estímulo incondicional y a esto le llamó respuesta incondicionada. Entonces, hay un estímulo y una respuesta incondicionada. ¿Por qué incondicionada? Porque él no hizo nada para que el perro respondiera de esta manera, es decir, fue una respuesta natural. Así que tenemos un estímulo natural y una respuesta natural. Causa-efecto. Pero hizo lo mismo. Le puso un estímulo neutro, le puso un diapasón o una campana y frente al diapasón el perro no salivaba. Así que Pavlov se dio cuenta que este estímulo que era neutro no generaba ningún tipo de respuesta en el perro. ¿Sí? Durante algún tiempo, cada vez que Pavlov servía la comida, tocaba el diapasón o tocaba la campana, de tal manera que el perro salivaba por la comida, no por el diapasón, no por la campana.
Sin embargo, como esto lo hizo con tanta frecuencia, llegó un momento en que el perro, solamente escuchando la campana, terminaba generando el estímulo. Entonces se nos dice que la memoria emocional es de tipo pavloviana. No podemos acceder de manera consciente a ella. Sin embargo, ella trabaja a través de vínculos, trabaja a través, genera asociaciones, ¿sí? Genera asociaciones. Entonces, vemos claramente que Watson, que era un seguidor de Pavlov, hizo un experimento muy sencillo y muy similar al de Pavlov. Y ahora les voy a decirle qué tiene que ver esto con lo que estamos aprendiendo desde neuroeducación. Resulta que Watson hizo lo mismo que Pavlov, pero con un niño. Ya no experimentó con un animal, sino con un niño, al pequeño Albert. Watson le puso un ratón blanco a Albert. Pero para Albert, que su mente es inocente, el ratón blanco no constituía ningún tipo de estímulo, así que no lloraba ni respondía de manera eh, predispuesta al ratón. Así que declaró al ratón como un estímulo neutro y la respuesta como una respuesta o sin respuesta frente a ese estímulo. Después Pavlov hizo sonar un fuerte estruendo de un martillo con un metal. Y ese sonido sí asustó a Albert, lo cual lo hizo llorar. Ahora Watson decía que este era un estímulo incondicional y esta era una respuesta incondicional. ¿Qué hizo Watson? Cada vez que aparecía el ratón sonaba el ruido. El chico lloraba por el ruido, no por el ratón. Tarde o temprano, el niño solamente con ver el ratón lloraba. Así que construyó un trauma. Cambiemos los elementos. Cambiemos los elementos. Imaginémonos que el ratón es la matemática, pero resulta que el niño, la matemática es matemática, ni es buena ni es mala, ¿sí? Pero el que te pegara a tu papá, o el que te pegara a tu mamá, o el que te pegara a un profesor, quien alcanzamos a vivir esa sociedad, sí genera una respuesta natural de rabia, de enojo, de frustración, de angustia, de tristeza. Ahora resulta que a alguien se le ocurrió que la letra con sangre entra. Así que cada vez que nosotros pretendíamos estudiar matemática, nos ponían una chancleta al lado o nos terminaban pegando. ¿Sí? Así que tarde o temprano eh, se terminaba generando ese vínculo entre la matemática y las emociones que nos generaba estudiar matemática. Así que la gente no va a decir, yo odié cómo mi papá me enseñaba las matemáticas, o yo odié cómo el profesor Juan me enseñaba las matemáticas. No, ellos van a anular el vínculo y se van a ir directamente a la respuesta y van a decir, no, yo odio las matemáticas. Sí, no sé, a mí las matemáticas cada vez que yo veo números, me da, no sé, me da rabia, me da tristeza, me bloqueo automáticamente. Y lo que ignoran es que en su corteza prefrontal, en su amígdala, hay asociaciones. Es lo mismo que sucede con muchas cosas que nos pasan, ¿sí? Por ejemplo, un perfume quizás de pronto no me generaba ningún tipo de malestar emocional, pero el que me sean infiel, el que me rompan el corazón, el que me defrauden, pues obviamente sí me genera una respuesta de tristeza, de rabia, de frustración, de enojo. Resulta que un día se generan los vínculos, porque sorprendo en infidelidad a mi pareja y resulta que en ese momento en el ambiente estaba X perfume, ¿ya? Pero yo inconscientemente no percibo ese vínculo en mi memoria emocional. Y resulta que años después, cuando ya ni siquiera pienso en mi expareja, resulta que un día estoy bien tranquilo, voy a salir con una nueva persona, darme una nueva oportunidad y resulta que de repente yo estaba muy emocionado, muy contento, estaba feliz
¿sí? Y de un momento a otro mi estado de ánimo cambia y no sé qué me pasa. Cojo rabia, me siento molesto, termino desquitándomela con la persona y yo inocentemente no me doy cuenta que quizás emocionalmente hay estímulos que me han activado emociones del pasado. Así funciona el cerebro emocional. Por esa razón, nosotros como profesores debemos garantizar que nuestra práctica educativa sea una práctica emocionalmente asertiva. Que la gente diga, oye, yo disfruto, me causa placer escuchar a este profesor hablar. Le entiendo, le comprendo, me pone a reflexionar. Si me gustaría seguir escuchándolo. Que cuando mañana de pronto le hablen de investigación, diga, oye, yo odiaba la investigación hasta que fulanito. Entonces, muchas veces nosotros como profesores, querramos o no, necesitamos ser instrumentos de sanidad emocional de otras personas. Es como el matrimonio. Es decir, yo debo ser el principal instrumento de sanidad emocional de mi esposa porque la conozco. Y mi esposa tiene que ser la principal herramienta de sanidad emocional mía. Y no por el contrario, que coger ese conocimiento que tengo del otro para terminar de hundir o para terminar de afectar o para terminar de herir. Entonces, muchas veces nosotros desconocemos eh, cuáles son eso que muchas veces se vuelve como una resistencia. Recuerden el primer día de clase, hablábamos del texto, contexto, subtexto. Ese subtexto muchas veces viene con muchas predisposiciones. Primer día de clase, me presento a los estudiantes. Hola, soy el profesor Ever Coronado. Voy a ser su profesor de investigación. Menciono la palabra investigación y alcanzo a percibir uno o dos ceños fruncidos, arrugan en la cara. Entiendo que ahí hay posiblemente eh, unas predisposiciones emocionales a la asignatura, ¿sí? Entonces, por esto la neuroeducación es importante como maestro, porque nos pone a reflexionar sobre los elementos que son importantes, ¿vale? Ok, perfecto. Voy aquí a solamente este tema de inteligencia emocional da para un diplomado completo, ¿sí? Me comenta si se ha entendido hasta el momento. Si se ha entendido hasta el momento el tema del cerebro emocional. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, tenemos que cuidarnos fuertemente de las emociones, ¿ya? Y las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje. ¿Sí? Vamos ahora a entrar al cerebro cognitivo. Ah, miren esta frase. José Luis San Pedro decía, mi pedagogía siempre se reduce a dos palabras, amor y provocación. Miren cómo la pedagogía nace de las emociones, amar y provocar. Decía José Martín, la educación es un acto de infinito amor. Decía Paulo Freire, educar es un acto de amor y por ende un acto de valor. ¿Sí? Entonces la educación nos permite ir más allá cuando amamos educar. Hablemos del cerebro cognitivo ahora. ¿Sí? Hablemos de la corteza frontal del cerebro y del hipocampo. Esta corteza frontal del cerebro y el hipocampo es donde se almacena la memoria declarativa. Nos referimos a memoria declarativa a la memoria consciente, ¿sí?
El resto de memoria no es consciente. La memoria emocional es inconsciente, es pavloviana. La memoria procesal también es en gran medida inconsciente. Surge a partir de las repeticiones, la procesal. Pero la declarativa es semántica y es episódica. Así que tengo que comprender cómo funciona la memoria semántica y cómo funciona la memoria episódica. Entonces, ya hemos hablado de algunas funciones cognitivas. Vamos a hablar ahora de estas dos memorias, la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es la que se encarga de almacenar todas las vivencias, todas. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo me desperté? ¿Qué ropa me puse? ¿Qué almorcé? ¿Qué cené? Todo esto hace parte de nuestras vivencias y están ligadas a un contexto espacio-temporal, ¿sí? Pero dado que se almacena todo lo que vivimos, es más vulnerable al olvido porque es más vulnerable a la saturación. Tiende hasta la saturación, por ende, las cosas se olvidan con más rapidez. Por ejemplo, si yo les pregunto qué almorzaron hoy, algunos me podrán decir, hombre, yo almorcé arroz con cerdo, yo almorcé carne de res, yo almorcé esto o esto otro, ¿sí? Pero si les preguntaran qué almorzaron el jueves pasado, ya tendrían que hice el jueves pasado, asociación, espacio temporal, dónde estuve, qué hice. Si yo les pregunto qué almorzaron el 18 de agosto, hace exactamente un mes, yo creo que va a ser más difícil que me digan, porque la memoria episódica es más vulnerable al olvido. Si les pregunto qué comieron el 18 de septiembre, hace un año atrás, pues va a ser aún más difícil. Pero miren cómo las emociones juegan un papel fundamental. Si ustedes me preguntan qué almorcé la primera cita que tuve con mi esposa hace más de 12 años, me acuerdo dónde fue y qué comimos. Me acuerdo que almorzamos el día de mi matrimonio hace más de 11 años. Entonces, vean cómo las emociones favorecen la memoria, porque hacen que esas vivencias constituyan pensamientos centrales, ideas centrales, que forman la identidad, el carácter, el ser al sujeto. Hay un libro que les recomiendo, se llama eh, Mi ser inauténtico, de Efrén Martínez. Aparece aquí, lo buscamos en Google. Se llama, creo que es Mi yo inauténtico o Mi ser inauténtico, algo así. Ser inauténtico, Efrén Martínez. Este librito. El modo de ser inauténtico de Efrén Martínez. En este libro, Efrén Martínez nos pone a reflexionar hasta dónde en verdad somos nosotros, hasta dónde en verdad somos nosotros. O somos más bien construcciones de nuestras propias experiencias que nos han redefinido. Ah, no, a mí no me gusta confiar en nadie. ¿A ti no te gusta confiar en nadie o han habido experiencias que te han llevado a construir un modo de ser inauténtico? ¿Sí? Eh, y esto, me gusta mucho ese libro porque lo pone a uno a replantearse sobre en verdad quiénes somos nosotros si comenzamos a centrarnos en verdad en lo que quisiéramos. Miren, y vemos a miles de personas, casi toda una generación, que se moviliza, ¿sí? Desde ideologías, defendiendo muchas de esas ideologías que no necesariamente son ese ser que ellos quisiesen ser, pero se han terminado
volcando en un modo de vida que quizás es producto de todas las cosas que le ha tocado vivir o de aquellas cosas que han consumido. Y no me refiero solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental, ideológico. Entonces tenemos la memoria episódica. Ahora, la memoria semántica se encarga de almacenar conceptos. Es independiente al contexto. Tiende a ser más difícil de olvidar, siempre que se esté organizada semánticamente. Es decir, la memoria semántica es la que almacena la información propiamente dicha, siempre y cuando esta información esté organizada mentalmente. Y lo veíamos ayer cuando hablábamos de la tarea, de la actividad y del ejercicio. Y es que nosotros también cuando estamos explicando unos temas, muchas veces no reconocemos este aporte de la neuroeducación. Y muchos profesores hacen esto. Si van a explicar un tema, por ejemplo, voy a explicar el tema de bellas artes. ¿Qué digo? Las bellas artes se refieren a las principales formas de realización artística o representación. Terminan leyendo la definición de lo que es bellas artes. Pero no necesariamente estamos construyendo una ruta semántica, un mapa que nos permite acentuar el conocimiento de manera más duradera en las estructuras cognitivas. Miren la diferencia que es explicar bellas artes de la manera tradicional a utilizar un recurso cognitivo. Por ejemplo, en este caso, voy a explicar bellas artes utilizando un mapa como el mentefacto. El mentefacto es un mapa cognitivo fundamentado en jerarquías semánticas. Entonces yo digo, por ejemplo, clase principal, ¿qué voy a enseñarles? Bellas artes. Pero las bellas artes vienen de una clase superior, que es arte. ¿Sí? Clase principal, bellas artes, que viene de una clase superior, que es arte. El arte es todo aquello que es creado por el ser humano. Por esa razón, identificamos unas clases de exclusión. ¿Qué no es bellas artes? Las obras de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no son creadas por el ser humano, por eso no constituyen arte. ¿Sí? Serían clases de exclusión. Ahora, ¿qué sí es bellas artes? Clases de inclusión. Todo lo que es creado por el ser humano, por eso es arte, pero que ha sido creado para ser contemplado estéticamente y responde a unos valores subjetivos. Entonces ya yo sé cuáles son las características de las bellas artes. Y finalmente entrego las subclases de bellas artes, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, fotografía, literatura, cine, etc. Entonces vemos la diferencia entre explicar utilizando un método tradicional y explicando utilizando un mapa mental, un mapa conceptual. Es diferente. ¿Vale? Perfecto. Me comentan, porfa, si se entendió lo de la memoria semántica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprendió? Te vamos a hacer nuestra primera práctica en el día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos listos? Este es un mentefacto. Pero están los mentefactos, están el entretejido problemático, están el mapa conceptual, el mapa mental, están el árbol del problema, el mapa, pues que ese mismo mapa, el mapa de Chicago. Ahí están las infografías.
Hay muchos recursos que te ayudan. La mayoría de mis diapositivas son esquemas, ilustraciones, ¿sí? Que nos permiten o que le permiten al estudiante comprender mejor lo que estoy explicando. O sea, estos recursos me ayudan a enseñar y les ayudan a ellos a aprender. Es decir, es una ayuda tanto didáctica como pedagógica. ¿Ok? Vamos a nuestra primera práctica. Voy aquí, vamos a crear un mapa conceptual utilizando inteligencia artificial. Como de costumbre, voy a ponerle el paso a paso. Aquí se lo acabo de mandar. Entonces vamos a crear utilizando un Mapify. En el archivo que les acabo de mandar, en el archivo que les acabo de mandar, les digo que entremos a Mapify, ahí les regalo un enlace para que reciban unos créditos. Cuando entran al enlace, ¿sí? Le aparece la opción de iniciar sesión, así les debe aparecer a ustedes. Pueden iniciar con Google, en este caso también con Apple, le digo con Google, pongo mi usuario y mi contraseña, ¿sí? Cuando ya estoy dentro de la aplicación de Mapify, mm, cuando estoy dentro de la aplicación de Mapify, les va a aparecer así. Así les va a aparecer. Pregunta lo que sé. Aquí puedo poner lo que quiero preguntar. Por ejemplo, crea un mapa conceptual sobre auditoría de sistemas, ¿sí? Normas, ¿sí? Criterios, eh, relación ética, manejo de datos, ¿sí? Vale, etcétera. Le voy a decir, eh, eh, crea una estructura con poco texto, pero amplia, ¿sí? Ya, vamos a dárselo hasta ahí. Valido que esté el idioma español y le digo Mapify. Ustedes pueden poner el tema que ustedes quieran. También en la parte izquierda aparecen opciones de cómo hacerlo utilizando un archivo, una diapositiva, un artículo. Hay varias opciones para crear mapas mentales. En este caso, estoy creando un mapa mental desde un prompt, ¿sí? Desde un prompt. Estoy creando un mapa mental. ¿Ya? Aquí me está generando la estructura, mira. Aquí me está creando el mapa. Auditoría del sistema, norma, criterio, ética. Marco general de la auditoría. Propósito y alcance de la auditoría. ¿Sí? Tipo y fases de la auditoría. Ya, normas, marco y criterios aplicables. Entonces aquí me genera toda una estructura y un mapa conceptual de esto. Puedo pues, modificar algunas partes de diseño y puedo descargar ese compartir. Vamos a exportar como imagen. También lo pueden exportar como PDF y ya lo pueden compartir aquí con sus compañeros.
¿vale? Ahí está. Entonces, vámonos a nuestra práctica del día de hoy, nuestra primera práctica del día de hoy. Déjenme y yo les habilito el chat, me dice si se entendió lo que vamos a hacer. Ahí les mandé el paso a paso. Ahí les mando nuevamente el paso a paso. Vamos a activar nuestro tablero. Vamos aquí a hacer nuestra primera práctica del día de hoy. Bye. Perfecto. Me dicen si se entendió todo. Bien, perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Me cuentan si ya conocían la herramienta. Ok, perfecto. ¿Cómo se sintieron? ¿Vale? Vemos aquí mapa de Luis Fernando, que nos hizo un mapa sobre el oficio del sociólogo del siglo XXI. Tenemos Rodolfo, que nos hizo uno sobre prevención del suicidio. Aquí nos están generando varios y aquí vemos, ¿va? Audiencia ordinaria por incumplimiento de contrato, pasos esenciales. Cuénteme cómo fue la experiencia. Esta es una herramienta que es muy útil para los profesores para crear mapas mentales, ¿ok? Es muy buena que ustedes pueden utilizar. Vamos ahora a crear nuestra segunda práctica. Vamos a hacerlo. Vamos a crear una línea de tiempo. Es la misma aplicación. ¿Sí? Aquí en la parte derecha dice pregunta lo que sea, le damos clic y podemos poner lo que queremos, ¿cierto? Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí le digo, crea una línea del tiempo sobre la evolución, ¿sí? De la auditoría. La auditoría. Vamos aquí donde dice plantilla, que en la parte de abajo dice plantilla, seleccionamos y buscamos la opción que dice, vamos a buscarla hacia abajo, dice crear línea de tiempo. Pueden ponerle más información si ustedes quieren. Y él aquí ahora me va a hacer una línea de tiempo. ¿Sí? Puede hacerme una línea de tiempo. Está el internet algo lento. Vale. Entonces miremos aquí cómo me está generando. ¿Sí? Orígenes y prácticas antiguas.
Aquí me va generando control y registros, nacimiento de la auditoría moderna, revolución en tecnología de auditoría. ¿Ya? Aquí tengo una línea de tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a crear nuestra línea de tiempo. Recuerden, vamos a preguntar lo que sea. Podemos pedir evolución de X cosa. Y aquí en plantillas tenemos que buscar línea de tiempo para que él lo asuma como una línea de tiempo. Entonces, en nuestra segunda práctica vamos a probar una línea de tiempo. ¿Ok? ¿Está claro lo de la línea de tiempo? ¿Sí? ¿Hay claridad sobre la línea de tiempo? Ok, vale, perfecto. Vamos a hacer nuestra segunda práctica, línea de tiempo, ¿vale? Qué pena con ustedes. En la parte izquierda, nosotros tenemos diferentes opciones que podemos utilizar con Mapify. Hemos utilizado el pregunta lo que sea, pero puedo importar un archivo en PDF o un documento o un libro digital o un artículo de investigación y puedo utilizar, ¿sí? Para que él me haga un mapa. Por ejemplo, hago este artículo de investigación y voy a cargar una investigación mía, por ejemplo. Vamos a ver, aquí debe haber una. Este es un artículo mío, vamos a cargarlo. ¿Sí? Se llama Mapify. Tengo un artículo científico y me va a generar todo un mapa del documento. ¿Ya? Ahí está leyendo el documento y me va a construir. Así que con Mapify podemos utilizar este recurso para muchas cosas como profesores. Espérame un segundito, vaya a ir cerrando acá. Vamos a ver. Ahí se demora un poco porque está leyendo información. Entonces vamos a utilizar otras estrategias. Dice, ¿en dónde hay ejemplos de prompt para saber cómo decirle que no realice tantos nodos y otras especificaciones en el lenguaje de los mapas o esquemas? Vamos a responder esa pregunta. Por ejemplo, no, yo no quiero que salga tantos, no quiero que salga tanto texto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eso va en el prompt, ¿sí? Te voy a escribir un prompt aquí. Permítame ver un momentico. Voy a escribir un prompt aquí que diga, por ejemplo, crea un mapa mental, crea un mapa mental tal, sobre eh, modelo pedagógico basado en competencia. Quiero solo la estructura, subestructura y subestructura, ¿sí? Eh, quiero solo nodos principales. Eh, quiero solo nodos. No quiero eh, textos amplios. Presenta la estructura
conceptual, ¿sí? Ok, vamos por a ver. Entonces me voy a Mapify. O sea, yo le puedo decir en el prompt que sea lo más estructurado posible. Quiero solamente nodos, no quiero de pronto cosas tan extensas, largas. Ya yo se lo reduzco en el, o sea, en el prompt pueden darle muchas características de cómo quieren el esquema. Vamos a ver cómo me responde esta, ¿sí? Vamos a ver. Y con todo esto me salió todavía con mucho texto, ¿sí? ¿Vale? Principios pedagógicos, definición clara de competencia como conjunto, contextualización, transferencia, medible, conocimiento. Entonces aquí tengo, de pronto puedo mejorar algo en el prompt, ¿sí? Es que yo pedí algo de concepto. Vamos a ver si lo modificamos y logramos esto mejor. Vamos para ver. Vamos a quitar esto. Vamos a quitarle lo de concepto. Vamos a ver. Sigue saliéndome con mucho texto. Yo he probado, no sé, vamos a probar con otra herramienta. Pues si esta no nos gusta, vamos a probar con otra herramienta. Una herramienta, voy a coger este mismo. Vamos a ver otra herramienta para crear mapas mentales. En ChatGPT, vamos a ponerle aquí, ChatGPT. eh, si entramos a ChatGPT, en ChatGPT, ¿sí? Iniciamos sesión en ChatGPT. Yo creo que en el mismo documento que yo les mandé está ese paso a paso. Vamos a ver, aquí se los voy a mandar, de todas maneras. A mí me gusta mandarle el paso a paso, vamos a mandárselo. Vale. Aquí en este archivo que le acabo de mandar está el paso a paso de lo que estoy haciendo. En la parte de abajo aparece cómo crear mapa mental en, en Jitmin utilizando ChatGPT. Entramos a ChatGPT. Paso número uno, entramos a ChatGPT. Iniciamos sesión en ChatGPT. Necesitamos iniciar sesión en ChatGPT. Nos vamos a la parte izquierda donde dice GPT. Aquí donde dice GPT, le doy aquí. Y aquí vamos a buscar Jitmin. Así es como está escrito, Jitmin. Sí. Y vamos a escoger el primero que nos aparece, creador IA de mapa mental de Jitmin. Voy a seleccionarlo y le voy a decir empezar chat. Si se dan cuenta, en la parte de arriba ahora dice Jitmin AI 4.0. Voy a pegar el prompt, voy a crear el prompt y voy a ejecutar. Ya, aquí me está generando las estructuras del mapa conceptual y finalmente le digo confirmar para que él me construya el mapa. Ahora me va a construir el mapa mental. Ujú. Aquí me dice, aquí tienes el mapa mental. Aquí lo tienen, miren que es más sencillo y quizás un poco mejor. Le digo ver mapa interactivo y me lleva a ver el mapa mental. Miren, ¿sí? Modelo pedagógico basado en competencia, fundamento del modelo, competente clave. Esto es lo que yo quería que me hiciera Mapify, pero
Mira que fue el mismo prompt, pero por alguna razón Mapify me está generando mucho texto. Pero miren cómo el prompt acá en Gmail me funcionó perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Repitamos los pasos. Entramos a ChatGPT, iniciamos sesión en ChatGPT, ahí les mandé el paso a paso. ¿Sí? Nos vamos, dice GPT, buscamos Gmail y seleccionamos la primera opción que nos va a aparecer, que es criado ya de mapa mental de Gmail. Le decimos empezar chat y ponemos nuestro prompt. Voy a mandarles de ejemplo el prompt que yo hice. Ahí les mando el, el prompt que hice yo para que hagamos nuestra segunda práctica. ¿Sí? Aquí les voy a mandarle el enlace que me hizo de mí, del que yo hice. Te vamos para nuestra tercera práctica del día de hoy. Me dicen cómo vamos, si se entendió, porfa. Vámonos a nuestra práctica. Ok, perfecto. Entonces, bien, pues veo que algunos lo hicieron, a otros tuvieron inconveniente, sobre todo pues quienes necesitan VPN para entrar a ChatGPT, es más que entendible, ¿vale? Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Recuerden que esta clase la pueden ver grabada con el objetivo de poder ir al ritmo de ustedes. Voy a apagar el chat porque vamos a explicar un temita para hacer la otra parte de la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces permítanme acá un momentico y vamos a arrancar. Quiero hablar de algunos principios de neuroeducación para poder hablar un poquito de las presentaciones disruptivas, que son otro elemento importante a la hora de planear, ¿sí? Una clase y una buena presentación. Entre los principios de neurociencia, yo quiero que tengan uno muy importante, que es la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro se adapta a los estímulos del ambiente. El cerebro tiene la capacidad de contraerse, de expandirse para responder a los desafíos del ambiente. A esto se le conoce como plasticidad cerebral. Este gráfico es de la UNESCO y nos presenta que los primeros 10 años de vida es cuando nosotros tenemos más plasticidad cerebral y por eso podemos aprender cosas de manera trascendente en nuestra vida, como un idioma, instrumentos, deporte. A la medida que vamos creciendo, nuestra plasticidad cerebral va bajando y nuestra dificultad para aprender va aumentando. Por eso después de los 30 es muy común que sea un poco más difícil aprender un idioma. No es imposible, pero es un poco más difícil, como también un deporte o algo. Entonces, es importante que entendamos que el cerebro eh, estimula la plasticidad, mejor dicho, que nosotros a través del entorno estimulamos la plasticidad cerebral. Así que, profesor, debo entender que más que ser un solucionador de problemas a mis estudiantes, yo debo ser un generador de problemas. Debo ser un profesor que construya escenarios problemáticos para que tanto mis hijos como mis estudiantes resuelvan problemas. No hay otra forma de estimular el cerebro que dándole la oportunidad de que él resuelva por sí mismo problemas. Y muchas veces vemos al niño que está intentando
pararse de la bicicleta y queremos nosotros ayudarle, pero debo entender que él tiene que pararse solo. Obviamente que lo primero que tengo que hacer es evaluar la seguridad del niño. Si su seguridad está en riesgo, intervengo. María Montessori decía que cualquier ayuda innecesaria, no cualquier ayuda, no, cualquier ayuda innecesaria. Hay ayudas que son necesarias y esas hay que darlas, pero muchas de nuestras ayudas son innecesarias porque el sujeto puede resolver el problema por sí mismo, pero nos desespera y queremos decirle el cómo, si queremos nosotros intervenir y cuando intervenimos afectamos el desarrollo de la plasticidad cerebral. Entonces tenemos que generar entornos problematizadores que generen plasticidad cerebral, que generen sinapsis, que es el punto de conexión entre células nerviosas. ¿Sí? Así que yo para trabajar la plasticidad cerebral tengo que fomentar la curiosidad, la exploración y la creatividad. Y para esto, a mí particularmente me gusta mucho el aprendizaje basado en problemas, donde yo utilizo los problemas como estrategia pedagógica. ¿Sí? Hablemos de unas funciones cognitivas que son importantes para entrar a nuestra práctica de presentaciones disruptivas. ¿Sí? Funciones cognitivas importantes. Uno, la atención. Profes, tenemos que entender que la atención es un recurso limitado y que tenemos que aprender a utilizar la atención. La atención es la fuerza cognitiva. La atención es la manera en cómo nosotros de manera consciente filtramos información del ambiente a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, en este momento están viendo una pantalla negra con letras amarillas. Así que este recurso de contraste de colores está capturando la atención hacia un punto, que es la palabra la atención. Si se fijan, la parte trasera de su computadora o de su celular está desenfocada. ¿Por qué está desenfocada? Porque usted está prestando la atención a la palabra que yo tengo puesta ahí al frente. Así funciona el cerebro. Y debo reconocer que la atención es un recurso limitado que tengo que saber gestionar o administrar. ¿Sí? Así que yo como profesor puedo orientar la atención de mis estudiantes. Permítanme ponerle una prueba de atención, ¿ok? Permítame ponerle una prueba de atención. Les voy a ponerle un video y en el video van a aparecer dos equipos. Un equipo de color blanco y un equipo de color negro. Ellos están jugando baloncesto o básquetbol. Quiero que ustedes, voy a ver cuántos son capaces de prestar atención. Quiero que ustedes cuenten el número de pases del equipo blanco. Van a contar el número de pases que hace el equipo blanco. ¿Estamos listos? Bien. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer: ¿Me pueden decir cuántos pases contaron? ¿Vale? Dice Osmel 13, 12, 13, 12. Yeneira 6, 12, 13, 9, 11. Reconozco que quizás algunas personas por conectividad no pudieron ver el video bien. Eso es entendible. ¿Ya? Sí. Ok. Perfecto. El número de pases fue 13. Hubo 13 pases del equipo blanco. Pero mi pregunta es, ¿quiénes de ustedes alcanzaron a ver a un hombre disfrazado
de gorila o de simio o de mono bailando como Michael Jackson. ¿Sí? Dice Gerardo, yo. Dice Marta, yo. Adri dice, yo no. Osvaldo dice, yo. ¿Cierto? Yo no, no lo vi. Yo no, ok. Vamos a mostrar nuevamente el video. Vamos a mostrar nuevamente el video. Y ustedes van a ver ahora de manera diferente. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? No sé si alcanzaron a ver. ¿Alcanzaron ahora a verlo? Bien, perfecto. Entonces, miren cómo nosotros podemos jugar con la atención. Yo puedo redirigir la atención y orientar la atención hacia donde yo quiero. Y eso es algo importante para el maestro. O sea, con los recursos que tengo puedo orientar la atención. Por ejemplo, en este caso, presento dos palabras en amarillo, una que dice cerebro, otra que dice sentido, y una balanza. Y a través de esta diapositiva les puedo decirles que los sentidos retienen, captan más información del entorno que lo que el cerebro puede percibir o procesar en un momento determinado. ¿Ok? Entonces miren cómo los recursos visuales nos ayudan a expresar ideas. Ya ustedes vieron con Olga Natkin, ya vieron diferentes tipos de recursos que pueden utilizar. ¿Vale? Hay elementos importantes que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que no es solamente la atención, sino también la percepción. ¿Cómo procesamos la información que recibimos del ambiente? Y este procesamiento requiere los sentidos, cómo el cerebro procesa y su relación con el entorno. Por ejemplo, ¿qué están viendo aquí en pantalla? Me dicen que están viendo, porfa. Me dice que están viendo el 13, algunos dicen que están viendo la letra M y la letra I, algunos me dicen que están dentro de la letra B. Ok, ¿cierto? Miren la importancia del contexto. Ahora, ¿qué ven? Miren cómo el contexto reafirma una percepción. Ahora lo más probable es que vamos 12, 13 y 14. Pero si cambia el contexto, cambia lo que percibimos. ¿Sí? Si cambia el contexto, cambia la percepción. El contexto juega un papel importante en cómo percibimos la realidad. ¿Sí? En cómo percibimos la realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ir pasando esto. Entonces, vamos a estar hablando de algunas cositas. Vamos a nuestra siguiente práctica antes de entrar a las ondas cerebrales. ¿Ok? Hemos visto algunas funciones cognitivas y para esto quiero hablarles de las presentaciones disruptivas. ¿Qué es una presentación disruptiva? Una presentación disruptiva es un recurso neuroeducativo desde el cual la presentación que yo organizo juega un papel fundamental en cómo se procesa la información. Yo he creado una técnica que se llama la técnica de los cuatro elementos, o yo le he llamado la técnica de los cuatro elementos. Una presentación disruptiva tiene que tener cuatro elementos. Elemento número uno, nodo principal. Es esa palabra que yo quiero resaltar, que quiero que llame o centre la atención del estudiante. En este caso es la palabra disruptiva. Es la palabra principal, la que quiero que haga más eco. Dos, nodo secundario, que es una palabra que acompaña al nodo principal y le da sentido. Tres, el contexto, que reafirma la percepción de lo que queremos decir. Y finalmente, una ilustración
que ayuda también a comprender y a anclar la percepción desde algunos elementos gráficos. Entonces tengo aquí presentación disruptiva. Entonces, por ejemplo, miren un claro ejemplo, inteligencia financiera para universitarios. Entonces, voy a enseñarles a utilizar, utilizando una herramienta que muchos utilizamos, que es PowerPoint. Esto lo hago, aunque vamos a tener una práctica, esto lo hago principalmente para que les quede en la grabación y ustedes puedan hacerlo con más calma en sus casas. Para esto, quiero pedirles, por favor, que alguien me regale un tema para hacer la presentación disruptiva. Tengan en cuenta que el tema tiene que tener nodo principal, nodo secundario y contexto. Nodo principal, nodo secundario y contexto. ¿Quién me regala un tema? Vale. Sí, aquí me está generando uno. Cambio de paradigma en el docente. Me gusta, Yaneira. Vamos a hacer este. Cambio de paradigma en docente. Cambio de paradigma en docente. Obviamente la palabra, el nodo clave que yo percibo aquí es paradigma. Es la palabra más grande. Voy aquí a utilizar algún tipo de letra que me permita llamar mucho la atención. Vamos a ver si aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí 250. Voy a ponerlo lo más grande que puedo. ¿Sí? Ahora, no secundario, cambio de, vamos a decir este tipo de letra, cambio de paradigma. Vamos a poner esta P mayúscula, cambio de paradigmas. Y esta en docente vamos a ponerla acá. Mire, solamente organizando los elementos ya se alcanza a percibir, ¿sí? Algo, ¿cierto? Se alcanza a percibir ya que hay una organización mejor en la diapositiva. Vamos a ver. Ya solamente con esto tengo cambio de paradigma en docente. Ahora, lo único que me hace falta es buscar, una imagen interesante. Para esto voy a entrar a una página que se llama FreePic. Es un buscador de imagen excelente. Si no lo conocían, se los presento. ¿Sí? Aquí tengo FreePic, ahí se lo estoy mandando. ¿Sí? Lo único que hice fue poner los textos y cambiarle el tipo de letra y el tamaño. Lo único que hice. No hice más nada. Voy a buscar paradigma, es como la manera como veo la realidad. Entonces voy a poner aquí hombre con binoculares. Hombre con, eh, binoculares. Vamos a ver. Sí. Y vamos a hacerlo lo más cómico posible. Vamos a ver si encontramos algo que sea bastante cómodo. También vamos a ver si con gafas grandes. Con gafas grandes. Voy a decir que generar solo IA. No. Me gustaron más los binoculares. Vamos a ver. No sé si esta nos pueda servir. Vamos a ver. Vamos a ver aquí cómico.
se materializó, eh, se afectó un poco la luz y la conectividad. Aquí les acabo de contactar precisamente para poder ir cerrando unas ideas. Quiero que me presten toda su atención, eh, porque no sé hasta qué punto pueda continuar con la sesión. Entonces, le estoy compartiendo una clase grabada, ¿sí? La clase grabada de presentaciones disruptivas para que ustedes se la vean con mucha más calma. Se la vean con calma. eh, Aquí, en el caso que tenga otra interrupción, ustedes se la puedan ver con mucha calma. Esta clase la desarrollé con otro grupo y quizás de pronto no tuve los inconvenientes técnicos que quizás se me están presentando en el día de hoy. ¿Ok? Voy a terminar el ejercicio que estoy haciendo y pues bien, progresivamente vamos a ver hasta dónde logramos llegar y ustedes puedan ver la clase con mucha más calma después. Porfa, me confirma que se está escuchando, que alcanzan a ver algo de lo que estoy proyectando. Porfa, para... Dice que no se ve. Vale, ok. Pero se está escuchando al menos. Bien, perfecto. Vale, voy aquí. Vamos a continuar. Yo les estaba, estábamos buscando en FreePic eh, una imagen. Creo que fue ahí donde se nos fue la luz para hacer la presentación disruptiva que la compañera nos sugirió. Yo estaba buscando un tema como de binoculares, hombre, con binoculares, sí, vamos por aquí, o mujer también. De pronto me aparece esta me gusta más, esta me gusta más. Es como se manifiesta una emoción. Voy aquí a ejecutar, vamos a descargar la imagen y aquí me da la opción de quitar fondo para que me la descargue sin el fondo que suele tener atrás. ¿Sí? Voy a descargar la imagen. Ahora, en PowerPoint, ya cuando hemos organizado las palabras en nodo principal, nodo secundario y contexto, vamos a poner el elemento. En este caso, he escogido un elemento, ¿sí? Un elemento. Vamos a ver aquí, que es esta chica. Ahora vamos a hacerlo, voy a que recortarlo, Dios santo, que es como una tormenta eléctrica, porque puro truenos y relámpagos, y eso es lo que nos está afectando muchísimo. Vamos aquí a ponerlo acá y voy a ponerlo en la parte de atrás, enviar fondo. Vamos a ubicar aquí. ¿Sí? Vale. Y esto vamos a hacerlo acá. Voy a ponerlo en el fondo, enviar el fondo. Pero estas letras voy a copiarla y pegarla. Le voy a poner justo arriba de la otra. Pareciera que no hace nada, pero ahora van a ver lo que vamos a hacer. La que está en el fondo, la que está acá al frente, me dice formato de forma. Y aquí me da la opción de ponerle un contorno y quitarle el relleno. Ah, pero tengo que hacerlo acá. Poner un contorno y quitarle el relleno. ¿Sí? Vamos a ampliar el contorno. Vamos a ampliar el contorno. O cambiarle el color al contorno. Creo que así se ve un poco mejor. Ahora, en el caso de la chica, que tiene los binoculares, voy a decirle formato de imagen. Aquí donde me da la opción de efectos, voy a poner sombra y le voy a ponerle opciones de sombra.
En las opciones de sombra voy a poner la distancia para poder ver la sombra y la puedo mover. En este caso estoy moviendo el ángulo, ahí se ve la sombra y voy a ponerle como un desenfoque a la sombra para que no se vea tan literal. Y en transparencia voy a aumentar la transparencia para que se vea muy sutil. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se nos ve literalmente nuestra presentación. Aquí tengo, y tengo que cambiar es esto, formato de forma, sin contorno, sin relleno. Ahora sí. Miren cómo se ve nuestra presentación. Cambio de paradigma en el docente. Entonces vemos una presentación disruptiva que cumple con los elementos que hemos enseñado. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen. ¿Qué les parece la imagen? ¿Se alcanza a ver bien? Entonces, honestamente, es más técnica que herramienta. Simplemente organicé el texto reconociendo los tres elementos, nodo principal, nodo secundario y contexto. Y puse una ilustración. Dice, eso que hace en la tipografía es jerarquizar la información así, completamente. Es organizar qué es lo que quiero priorizar, hacia dónde quiero orientar la atención. Y eso me va a ayudar mucho. O sea, a mí siempre me gusta utilizar al menos tres tipos de fuentes. Ese cambio a mí me gusta particularmente. ¿Sí? Me gusta particularmente. ¿Vale? Entonces vamos a hacer. Yo eh, les voy a ser honesto. Vamos. Sí, vamos a hacer esta práctica de PowerPoint. Hubiese querido que lo hicieran, pero nos vamos a demorar mucho y me siento en la necesidad por prudencia de poder terminar la clase. Entonces voy a hacerla de la siguiente manera. Voy a explicarle cómo hacer esto, pero con inteligencia artificial para que sea mucho más sencillo. Entonces vamos a utilizar, pueden utilizar varias inteligencias artificiales. Por ejemplo, miren, esta fue hecha en PowerPoint, en una clase la hice en vivo. Esta la acabo de hacer para ustedes en vivo. Esta la hice también en vivo, es también con PowerPoint, pero esta, mire, esta es la misma, esta es el mismo tema, pero esta fue hecha con inteligencia artificial, ¿sí? Esta fue hecha en PowerPoint y esta fue hecha con inteligencia artificial. Esta fue hecha en PowerPoint y esta fue hecha con inteligencia artificial, esta fue hecha con inteligencia artificial, esta fue hecha en PowerPoint, esta fue hecha con inteligencia artificial. Entonces vamos a crear con inteligencia artificial. Yo les recomiendo utilizar una inteligencia artificial que se llama Idogram, pero habrán otras más. Más que un segundito que está súper lento. Vamos a ver. Vamos para ver. Se llama Idogram. ¿Sí? Ya les voy a decirle. Ustedes entran a Idogram, inician sesión con, inician sesión con Idogram, ¿vale? Entonces vamos a crear el prompt para, para esa imagen más o menos. Entonces les voy a decirle lo mismo. Voy a decirle, por ejemplo, vamos a poner aquí, crea una presentación, crea una imagen, ¿sí? De una mujer, por ejemplo, con gafas inmensas, ¿sí? Donde se vean muchos sus ojos, ¿sí?
imagen cómica, ¿sí? La mujer eh, mira hacia el frente. En el fondo se ven unas letras gigantes que dicen paradigma, ¿sí? Sobre las letras, unas, sobre las letras, sobre o encima de las letras, unas letras más pequeñas que dicen cambio de, ¿sí? Letras gigantes en relieve rocoso que dicen, más pequeñas que dicen cambio de. Voy aquí hiperrealista, subrealista, fotografía profesional. Y este es importante, vamos a ponerle aquí 16:9 que es la presentación de PowerPoint. Vamos a copiar y vamos a probar este prompt. Vamos a probar este prompt en Idogram. Ustedes inician sesión en Idogram con su correo electrónico, pegan el prompt y les dan. Yo les voy a pegarle este prompt de ejemplo para que lo veamos, ¿ok? Este mismo prompt lo pueden pegar en ChatGPT para que prueban, para que vean más o menos cómo crea ChatGPT también imágenes, ¿sí? También puedo probar con Géminis, con Géminis. Casi las mayorías de las IA son multimodales, las mayorías, ¿sí? Entonces, aquí vemos claramente, vamos a ver. Vamos a ver con Idogram está por el 43%, ¿sí? Miren, este, por ejemplo, a mí este está de pronto cambio de paradigma. Hay muchas formas de ver. Está interesante, no sé si sea eso. Cambio de paradigma, cambio de paradigma, miren, cambio de paradigma. No sé cuál sea de pronto de su gusto, pero vamos a ver. Ah, vamos a ver. Dejemos que termine ChatGPT para ver. Tenemos a Idogram que nos entregó 4 opciones. Y también está Canva. El problema, Canva hace unas imágenes espectaculares. El problema de Canva es que Canva, vamos a poner aquí, entramos a Canva, le decimos Canva IA, le decimos generador de imágenes y pegamos, pegamos nuestro prompt. ¿Ya? Vamos a ver si aquí, mire que me generó, este me lo generó ChatGPT, cambio de paradigma. Miren, lo están viendo. Eh, Gmail no me gustó. Cambio de paradigma. Vamos a ver si de pronto se entendió un poquito más. Lo malo de Canva es que te traduce en inglés. ¿Sí? ¿Ya? Pero miren que también el resultado fue interesante. ¿Ya? Entonces ahí vemos también diferentes tipos de herramientas. ¿Vale? Yo voy a quedarme con, de todas estas, quizás de pronto me quedo con esta se ve interesante. Vale, entonces esta es otra forma de hacer prestación disruptiva utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? No sé cómo se sintieron en la clase de hoy. Me comentan, porfa. Eh, y vamos hoy a dar terminada la clase allí por los problemas que les mencioné de manera inicial. Sin embargo, recuerden que les acabo de compartir un video donde van a encontrar esta misma clase de pronto.
en mejores condiciones técnicas. ¿Ok? Esa es la ventaja también de estar en este curso. Vale, muchas gracias de todo corazón. ¿Ya? Perfecto. Mm. Vale. Entonces, Dios me los guarde, Dios me los proteja y nos vemos el sábado. Mañana tienen clase con Olga y el sábado se encuentran conmigo nuevamente. Bendiciones, ¿vale?